judicial de pedir autorización para despedirlo. Entonces el segundo proceso, el trabajador pide reintegro porque le violaron el fuero. ¿Y cuál es el objeto de conocimiento en este segundo proceso? Demostrar que el demandante tiene fuero y que el patrón no agotó el primer proceso, porque no le dieron autorización para despedir y sin embargo despidió. ¿Está claro? Entonces, fíjense, ese es un proceso sumamente sencillo, garantista, es elemental, el proceso de reintegro por violación al fuero sindical. Bueno, continuamos. Ahora bien, entonces, como la norma dice que gozan de la garantía del fuero sindical, la garantía que yo considero que debe tener el aforado durante la negociación colectiva es la misma del fuero sindical, es decir, la misma que tienen los de la junta directiva o de la comisión estatutaria de reclamo. Es la misma. ¿Por qué? Porque la ley lo dice, no porque lo diga yo. Pero además de eso dice que esa garantía es de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia. Y la disposición legal sobre la materia para garantizar el fuero durante la negociación fue la que expliqué, la del 2351, artículo 25, que dice que es ineficaz el despido. ¿Vieron cómo estoy decantando la situación? Si a mí la ley me dice que tiene las mismas, todas las garantías, es de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia del fuero circunstancial ya fue decantada por la Corte Suprema al analizar el artículo 25 del decreto 2351-75, y ya la jurisprudencia dijo con claridad que el despido es ineficaz. Entonces, si el despido es ineficaz, el trabajador empleado público también fue cosa de que los jueces digan que nunca produjo efecto el retiro del servicio y por lo tanto no está retirado. No está retirado y él debe volver a su puesto de trabajo. Bien. Pero ahora sucede una cosa, y ese empleado público, ¿qué acción judicial debe utilizar? ¿Qué acción judicial? Como es empleado público, el artículo segundo, hay una cuestión sobre jurisdicción. El Código Procesal del Trabajo dice que conoce de los asuntos, la jurisdicción ordinaria del trabajo, ¿ya? Dice que se tramitarán los asuntos de que conoce esa jurisdicción de conformidad con el presente código. Y ese código en el artículo segundo establece lo siguiente. Dice que esa jurisdicción ordinaria conoce de, 1, los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. De entrada nosotros entonces descartaríamos allí que como los empleados públicos no ingresaron al servicio mediante contrato de trabajo, sino con una relación legal y reglamentaria, es decir, un acto, una resolución, un decreto de nombramiento, entonces en principio los conflictos jurídicos de los empleados públicos no va a ser conocido por la jurisdicción ordinaria laboral, sino por la jurisdicción de los contenciosos administrativos, porque así lo dice el Código Procesal Administrativo. Bien, pero conforme al número 2, dice que esa jurisdicción ordinaria laboral conoce de las acciones sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral. Es decir, no importa si el trabajador es empleado público, si es privado, no importa. De la norma dice que no importa cuál es la relación laboral. No importa la naturaleza, si es pública, si es privada, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Entonces, que el empleado público como tal tiene derecho a ejercer dos acciones. Una, en este caso estoy hablando de retiro durante conflictos colectivos, tiene derecho a dos acciones. Una, esta que estamos hablando aquí, presentar una demanda y promover un proceso especial de violación al fuero sindical, conforme lo estamos analizando. Pero también puede utilizar su carácter de empleado público y ejercer la acción contenciosa administrativa
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Ustedes fíjense que tiene derecho a presentar dos demandas. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho va a ser ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, caso en el cual allá deberá necesariamente alegar un vicio de nulidad. Acuérdense que toda demanda de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho tiene que estar basada en un vicio de nulidad. Si no se alega ningún vicio de nulidad, entonces no se va a ningún Pereira, no sirve para nada la demanda. Entonces, ¿cuáles son los vicios de nulidad? Los vicios de nulidad están consagrados en el Código Procesal Administrativo, y así lo muestro de una vez. Y ahí está la violación. Aquí está. Lástima que no se alcanza a ver bien, pero yo se la voy a leer. Bueno, dice: toda persona podrá solicitar por sí o por el representante que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá, ahí viene la procedencia. ¿Cuándo procede una nulidad de un acto administrativo? Dice uno, no dice uno, yo te lo voy a poner. Cuando el acto administrativo hubiese sido expedido con infracción de las normas en que debería fundarse. Primer vicio de nulidad, que es lo que le llaman violación del imperio de la ley. Cuando el acto administrativo viole las normas, la infrinja, aquellas en que debería fundarse. Segundo vicio, cuando no haya competencia en el que firme el acto administrativo, es decir, se dicte sin competencia. Tercero, cuando se dicte en forma irregular. La irregularidad hace referencia a cuando no se adoptan los procedimientos como tales en cuanto a la forma de expedición. Las expediciones de actos administrativos están decretos, resoluciones, ¿ya? Circulares, y hay veces que no se adoptan los que deben ser. Hay veces que en vez de utilizarse la forma del decreto, se utiliza la resolución. Cuando es resolución se utiliza el decreto, cuando es resolución se dictan oficios, y entonces ahí vienen ciertas irregularidades. En términos generales viola el debido proceso. Bien. Cuarta, con desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa. Violación del derecho de defensa. En otros términos, ese es un elemento del debido proceso. También voy por quinto, mediante falsa motivación. La falsa motivación es otro vicio de nulidad. Séptimo, no sé en cuál voy. Desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió. Es decir, lo que se llama desviación de poder. Esos son los vicios de nulidad. Todo el que pretenda ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o nulidad simple, tiene que alegar uno cualquiera, o dos, tres, lo que sea procedente al caso concreto. Pero tiene que alegarlo. En el caso del despido durante negociación colectiva, el trabajador tiene que alegar uno de cualquiera de estos vicios, o los que estime conveniente. Tiene que utilizarlos. Tiene que utilizarlos, no hay ningún problema. Pero resulta que como se le viola el fuero circunstancial, que por mandato del artículo 15 del decreto 160 de 2014 goza también la misma garantía del fuero sindical, puede demandar en proceso especial de violación, de reintegro por violación al fuero sindical. Y es más expedito y es mejor. ¿Cuál es la diferencia entre ambos procesos? En el proceso especial de fuero sindical, resulta que el empleado debe demostrar que tiene fuero, para lo cual, como una negociación colectiva, debe aportar pliego de peticiones, curarse en salud y aportar el acta donde se negoció, donde la Asamblea General aprobó el pliego. Es bueno. Es bueno, ¿cómo? Con el listado de asistencia. Ahora están viendo los jueces, el acta de la Asamblea con el listado. Correcto. Y inclusive, que el sindicato existe, el registro sindical, ojo,
propósito de la Junta. Ojo, la ley dice que es el pliego de peticiones. La ley no está diciendo, ni el acta de la Asamblea General no está diciendo, pero los jueces lo están exigiendo. Entonces uno se cura en salud. La ley solamente dice pliego de peticiones y punto. Bueno, entonces hay que demostrar la existencia del sindicato, el acta de la Asamblea General, la asistencia, todo eso, el pliego de peticiones, la entrega del pliego al patrón, la carta, con el recibo, la nota de recibo. El acta de inscripción del Ministerio de Trabajo de la mesa directiva. Si es posible todo eso, bueno, eso no es Para que bueno, tenga todo redunda. Bien, entonces con eso se demuestra el conflicto colectivo y hay que demostrar el despido. El despido que se produjo durante el conflicto colectivo y manifestar en la demanda que el conflicto no ha sido solucionado ni por convención colectiva, acuerdo colectivo, laudo arbitral o mediación o cualquier otra forma de hacerlo. Hay que decir la demanda. Bien, entonces el juez, ¿qué tiene que hacer? Mirar que efectivamente el trabajador está en el conflicto y por lo tanto tiene fuero. Y segundo, que no hubo autorización de un juez laboral en proceso de levantamiento de fuero sindical para poder ser despedido. Que no lo hubo. Y es sencillo. ¿Y qué sucede entonces? ¿Qué hace el juez? El juez, cuando eso sucede, está obligado a dictar sentencia. Siguiente. Lo puse en rojo para no tocarlo, pero bueno. El rojo es lo que debe hacer el juez cuando el que demanda es el patrón. Si el patrón, cuando ha solicitado despedir al trabajador, amparado por el fuero, ¿ya? Y se comprueba que en realidad existe la justa causa, el juez da permiso y si no se demuestra, pues lo concede. Niega el permiso si no se demuestra y lo concede si se demuestra. Eso es lo que dice la primera parte. Artículo 408. Nos interesa la segunda parte. Si en el caso de que trata el inciso primero, artículo 118 del Código Procesal, se comprobare que el trabajador fue despedido sin sujeción a las normas que regulan el fuero sindical, se ordenará su reintegro. Y es de la garantía lo que nos mandó el 160 para nosotros. Se ordena el reintegro y se condenará al empleador a pagar a título de indemnización los salarios dejados de percibir por causa del despido. Eso tiene que hacer el juez siempre que haya proceso especial de fuero sindical de empleados públicos, en mi concepto, y demuestre que hubo despido durante la negociación colectiva. No hubo autorización de juez laboral. Debe aplicarse este artículo 408, porque así lo dijo el artículo 15 del decreto 160 de 2014. Es decir, de conformidad con las normas que regulan el fuero. O sea, si el artículo nos mandó a esto, tenemos que aplicarlo en su integridad. No podemos escindir las normas, es decir, para el fuero sindical aplicar una norma que favorece al patrón, esta sí, esta no, es todo. Lo recuerdo, si a nosotros nos mandó este